Saludos, estimados estudiantes. En esta clase vamos a hablar en cambio de los polinomios. En la clase anterior habíamos hablado sobre los monomios. Existen también los binomios, es decir, dos expresiones algebraicas. Existen los trinomios, que hay tres expresiones algebraicas, pero cuando hay más de cuatro expresiones algebraicas o más de cuatro expresiones algebraicas, lo conocemos como polinomios. Que aquí tenemos un ejemplo. Polinomio es una expresión algebraica formada por la suma entre varios monomios no semejantes. Los monomios que conforman un polinomio se denominan términos del polinomio. Aquí tenemos, mira. Le podemos llamar a cada uno, le vamos a llamar términos del polinomio, porque todo esto representa un polinomio. Ojo, no deben ser semejantes. Cuidado confundirse con x al cubo y, pensar que es semejante que x y al cuadrado. No es lo mismo porque el grado de cada literal es diferente. El grado absoluto de un polinomio es el mayor de los grados de los términos que contiene el polinomio. Es decir, recuerda, el grado absoluto es la suma de los exponentes. Primero partamos de eso, ¿no? Recordemos que en la clase anterior habíamos aprendido que el grado absoluto es la suma de los exponentes. ¿Cuáles son los exponentes? Los números pequeños. Entonces, por ejemplo, en el primer término, que sería este de aquí, sería el primer término, déjenme les marco, este sería el primer término. El grado absoluto es el exponente 3 más, y tiene un exponente, claro que sí, es 1. En la clase anterior hemos visto que no está puesto, no se lo pone, pero sabemos que allí está, el exponente es 1. Entonces, la primera expresión o el primer término tiene grado absoluto 4, tal y como lo determina en la parte de abajo. Y yo puedo determinar los grados absolutos de cada elemento, ¿no? Aquí sería 1 más 2 3, el grado absoluto es 3. Aquí, como solo está la x, pues sería solo el 1 que está aquí como exponente, el grado absoluto es 1. Y el último no tiene grado absoluto, podríamos decir que el grado absoluto es 0. El mayor de todos los grados absolutos es 4, entonces el grado absoluto de ese polinomio es de 4. Es decir, el grado absoluto del polinomio se determina del monomio con el grado absoluto más alto. Ya está. Entonces, por ejemplo, como el número 4 es el más alto, pues podríamos decir que todo este polinomio es de grado 4. Un polinomio recibe un nombre según la cantidad de términos que tiene. Así, el polinomio tiene dos o tres términos. Por ejemplo, si tiene dos, se lo llama binomio, porque tiene dos. Si tiene tres, se lo llama trinomio. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un binomio, x al cuadrado más 9. Esto es un binomio. 162 menos 2x es un binomio porque contiene dos expresiones algebraicas. Vamos con el otro. Trinomio. Este es un trinomio. ¿Por qué? Porque contiene tres expresiones algebraicas, ¿verdad? Trinomio y trinomio. En cambio, polinomio ya se lo determina al que tiene de 4 en adelante términos o expresiones algebraicas. Puede haber 5, 6, 7. Bueno, ya no le vamos a llamar cuatrinomio, quintinomio, sino que le ponen un solo nombre que es polinomio, que es 4 o más expresiones algebraicas. Partiendo de esto, tenemos la reducción de términos semejantes de un polinomio. ¿Qué significa reducir términos semejantes? Reducir términos semejantes significa sumar o restar expresiones algebraicas, sumar o restar términos dentro de ese polinomio. Pero para poder sumar o restar o reducir términos semejantes de un polinomio, los términos deben ser semejantes. La clase anterior habíamos visto cuáles son los términos semejantes. Términos semejantes son aquellos expresiones algebraicas que tienen la misma letra con el mismo exponente. Es decir, por ejemplo, aquí estos dos son no son términos semejantes. Perdón, sí son términos semejantes. ¿Por qué? Porque está elevado al cubo y está elevado a la cuarta, igual que este. Es decir, la parte literal debe ser la misma. A al cubo, 4b elevado a la cuarta, b elevado a la cuarta, a al cubo. No en el mismo orden. Bueno, recuerda que el orden de los factores no altera el producto, pero si te fijas, tienen los mismos grados de cada elemento, de cada literal, de la parte literal. Entonces, estos sí son términos semejantes y sí se los puede reducir. ¿Y cómo se reducen los términos semejantes? Muy bien. Primero, para poder reducir términos semejantes, primero debo aprender a identificar cuáles son los términos semejantes. Por ejemplo, tenemos el siguiente polinomio.
Vamos a trabajar con el siguiente polinomio. Dice lo siguiente, el polinomio 2x al cubo, y elevado a la cuarta más 3. Bueno, tenemos este polinomio. De estos debemos identificar cuáles son términos semejantes y poder operar o poder reducir. Por ejemplo, x elevado al cubo y elevado a la cuarta. ¿Hay algún otro por allí? Claro que sí. Si te fijas, este de aquí es semejante al de aquí porque tiene la misma parte literal. X al cubo, y a la cuarta, x al cubo. No importa el orden, tiene la misma parte literal. El coeficiente o el número que está en la parte junto a la letra, eso no importa que sea diferente. Lo que debe ser igual es la letra con el mismo exponente. Estos dos son términos semejantes. ¿Tengo más términos semejantes? De hecho, sí. Si tú te fijas, aquí tengo un 5xy que es semejante al 4xy. Tiene la misma parte literal. Entonces, esos yo los puedo reducir. ¿Qué significa reducir? Sumar o restar, depende de la situación. Por ejemplo, en el primero, 2x al cubo y a la cuarta y 3 y a la cuarta x al cubo, tenemos esta expresión. ¿Y cómo se reduce? Sencillo, la parte literal queda igual y lo único que tengo que hacer es operar los coeficientes, es decir, los números. 2 más 3 5 ya está. 5x al cubo y a la cuarta. Un solo elemento. Y acá, xy, sabemos que xy es la parte literal, eso queda igual. Y opero la parte numérica. Menos 5 más 4 es igual a -1. Pero generalmente nunca se pone -1x. Simplemente se pone el -1 y se sobreentiende que la x tiene al 1 a su lado y es por ello que la expresión sale menos xy. Una vez reducidos los términos semejantes, la expresión me quedaría de esta manera. 5x al cubo y a la cuarta más 3x al cuadrado y. ¿Por qué el 3x al cuadrado y? Porque no tengo con quién reducirlo, pero sin embargo el hecho de que no tenga con quién reducirlo no significa que lo voy a eliminar o que lo voy a desaparecer. Le va a tocar quedarse allí. Va a quedarse allí, pero no tengo con quién reducirlo. Y por último, xy ya quedaría menos xy. Es decir, de este polinomio se transformó en un trinomio. Espero que les vaya muy bien en su tarea y mucha suerte.